esta noche quiero compartir con usted una palabra que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con que de alguna forma usted y yo podamos vivir bajo la realidad de tener familias bendecidas. Hace algún tiempo atrás Dios nos regaló la gracia de poder desarrollar hasta un congreso de familias fortalecidas. De alguna manera yo quiero que usted hoy, en esta noche, caminemos por unos minutos para darnos cuenta de que Dios quiere familias bendecidas. Dios quiere familias bendecidas. Mire, hay una realidad que ya si leyó el devocional del día de hoy, se habrá dado cuenta, y en el devocional lo planteaban, y es que la Biblia es un libro de familias. Es un libro que habla y cuenta acerca del desarrollo de diferentes familias. El libro comienza, la historia comienza por allá en el Génesis con una pareja, con un hombre y una mujer, un matrimonio creado y diseñado por Dios, así, hombre y mujer, no de otro sexo, hombre y mujer, para procrear y para vivir la vida como Dios quiere, y luego termina en el libro de Apocalipsis en una gran y hermosa boda entre la iglesia y Jesucristo, entre usted, yo y todos los que han creído en Jesucristo durante la historia, y nuestro Señor Jesucristo. Un hombre, una mujer, una pareja, una familia. Y en el medio aparecen cientos de miles de familias que fueron tratadas por Dios, que fueron bendecidas por Dios, que fueron guiadas por Dios. Lo primero que quiero decirle en esta realidad de que la Biblia habla mucho de familia es que Dios quiere que tu familia sea bendecida. Dios quiere que tu familia sea bendecida. Codial que tenés al lado, no lo mires, pero codialo y decirle: Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir tu familia. Oiga, no es una frase ni un buen deseo el que usted le da, aunque suena lindo. Usted está transmitiendo una idea de Dios. Usted está transmitiendo en ese codazo amoroso y simpático un pensamiento y algo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Porque resulta que desde el principio, desde el comienzo del ser humano, cuando Dios creó a Adán y a Eva, la Biblia nos expresa allí en el libro de Génesis: y los bendijo Dios. Ya desde el principio Dios pensaba en bendecir al ser humano, en bendecir el matrimonio, en bendecir las familias. Y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. Ya en aquel momento la idea original de Dios era familias bendecidas. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. El ser humano ya comienza aquella familia o aquel primer matrimonio, que nunca jamás la familia ni el matrimonio es una idea social, sino que es una idea de Dios. Ya Dios comienza volcando su voluntad, mostrando el deseo y la realidad de que Él quiere familias bendecidas. Usted se puede preguntar: pastor, mi familia no está bendecida, no disfruto de las bendiciones de Dios. Y probablemente tenga razón en su análisis. Es que pareciera ser que hay un serio problema que tenemos los seres humanos, y lo podemos graficar como una pandemia, y es el pecado. El pecado nos distanció de Dios, también como familias. Las cosas hechas mal delante de los ojos y de la palabra de Dios nos distancian de Dios. Ponen una barrera entre Dios y nosotros, ponen una barrera, una distancia, un abismo que hace que de alguna forma el deseo y la voluntad de Dios de bendecirnos no nos llegue. No se aplica a nuestras vidas. Queremos ser hombres y mujeres bendecidos, queremos tener familias bendecidas, anhelamos la bendición de Dios, pero no nos damos cuenta que hay un serio problema llamado pecado, que hace un abismo entre Dios y nosotros. Y si nos damos cuenta, con tristeza a veces hay que reconocer que no lo tratamos como Dios quiere que lo tratemos. Lo permitimos demasiado seguido. Permitimos que ese abismo esté presente demasiado seguido en nuestras vidas personales y familiares. Pero parece ser que a la gran idea de Dios de bendecir las familias, ni el pecado lo obstaculiza. Digo porque si sigo leyendo la Biblia me voy a encontrar con que después de que Dios disciplina a la humanidad por el pecado cometido a través del diluvio, por allá quedó Noé y su familia, y una vez más Dios
después de recomenzar el plan con una nueva familia, la de Noé, la de sus hijos, Dios dice una vez más: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Una vez más, parece que el pecado no cambió la forma de pensar de Dios, no modificó el deseo de Dios de bendecir las familias, sino que simplemente parece ser lo mantuvo en el tiempo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, dice Génesis, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Una vez más, Dios haciendo este planteo en medio de la lucha, de las dificultades y de haber enfrentado el pecado. Oiga, que las familias sean bendecidas es una idea de Dios. No es un simple deseo suyo. No son simplemente ganas humanas. Desde el momento de la creación ya Dios bendijo a la primer familia, Adán y Eva. Luego del diluvio habló con Noé y bendijo a Noé y a su familia. Pero aún así, mucho tiempo después, apareció un personaje sobre el cual Dios estableció ya no una bendición sobre él y su familia, sino sobre el resto de las familias de la tierra. Apareció una promesa que Dios le dio a un hombre llamado Abraham en medio de una ciudad totalmente pagana y entregada a la idolatría, llamada Ur de los Caldeos, al cual eligió, lo sacó de ese sitio y le dijo: te voy a bendecir, el que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito, pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Parece que la idea de Dios se sigue maximizando y está desarrollando el proyecto, no de bendecir a alguna de las familias, sino de bendecir a todas las familias de la tierra. Dios quiere que tu familia sea bendecida. Esa bendición como plan supremo de Dios. Familia, la familia es un plan de Dios, es un proyecto de Dios, es una idea de Dios, no algo humano. No solo es idea de Dios, sino que Dios la hizo efectiva. Esa bendición lo hace efectiva en la obra de Jesucristo. Usted y yo, como seres humanos y muchas veces como familia, tratamos equivocadamente el pecado. Los errores cometidos con el cónyuge, como padres, como hijos lo tratamos, y una vez que el asunto se calmó es como que nada pasó y seguimos adelante sin darnos cuenta que ese pecado es como una gangrena que va contaminando y va impidiendo que la bendición de Dios llegue y caiga sobre nuestras vidas. Lo tratamos equivocadamente pensando que tapándolo o dejándolo pasar en el tiempo algo va a suceder con él. Y la verdad es que nunca jamás se soluciona así, sino que la efectividad de nuestras bendiciones como familia están en la obra de Jesucristo. Porque aquello que nos separa de Dios y de sus bendiciones fue resuelto en la cruz del Calvario a través de la obra extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por el pecado tuyo, mío y de todas nuestras familias. Cristo murió por el pecado de toda la humanidad. Y Pablo le escribe a los Efesios y les dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. En Cristo. En Cristo. No en mis ideas o las tuyas, en las ganas o no ganas. En Cristo. Y si no resolvemos las cosas del problema que nos distancia de Dios en Cristo, entonces las bendiciones no llegan a materializarse en nosotros ni en nuestras familias. A veces usted y yo pensamos, al integrar y al ser parte de una familia, que pensamos en que Dios nos bendice cuando de repente puedo cambiar el auto, o pude comprarme un auto, o logramos obtener la casa, o prosperar en el trabajo, o hubo un aumento en el desarrollo de mi economía. Y parece que todo pasa por lo material. Cuando tengo que ser muy honesto con usted, si leemos con claridad y con detenimiento Efesios capítulo 1, el marco en que Pablo escribe que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, lejos está de que las bendiciones sean materiales. Porque la realidad es que así en Efesios capítulo 1, las bendiciones más grandes que usted y yo podemos obtener, entre otras, es que justamente Dios nos escogió. Fue idea de Él que usted y yo le conozcamos. No solo nos escogió, sino que nos santificó.
Nos apartó para Él, para que seamos suyos. Nos adoptó como hijos, dice la Biblia allí. Nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo. Nos perdonó todos los pecados y nos da a conocer su voluntad. Ninguna de esas es materiales. Nos dice, nos proveyó un auto nuevo, nos dio la casa que esperábamos, nos permitió vivir alegremente como matrimonio y disfrutar de nuestra vida íntima. No, está todo parado sobre un enfoque verdaderamente espiritual, porque la familia y las bendiciones de Dios comienzan a materializarse en vos y en mí cuando entendemos que el asunto de nuestra vida no es terrena, no es carnal, no es humana, sino es divina, es celestial, es espiritual. Familias bendecidas. Codial que tenés al lado, decirle: Dios quiere bendecir tu familia. Familias bendecidas. Dios quiere eso. En segundo lugar, Dios quiere que tu familia le sirva a Él. Escúcheme, Dios quiere que tu familia le sirva a Él. Usted y yo tenemos que entender que el creador y diseñador de tu vida y de nuestras familias fue Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Como Dios tiene todo el derecho y la autoridad para demandarte que te pongas al servicio, vos y tu familia, usted y su familia, al servicio de Él. Podemos elegir, elija la herramienta que quiera de acuerdo al oficio que usted tenga. Elija la que quiera. ¿A usted le parece lógico que esa herramienta le diga a usted: ¿qué hace? ¿Qué me agarra? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿No soy libre yo? ¿Qué hace? Escúchame. Vi que estuviste usando mucho a la otra herramienta. ¿Qué me venía a agarrar? ¿Qué pasa? ¿Se imagina usted planteándole a Dios cosas de ese tipo como una herramienta de mano, planteándole a usted de por qué la usa o por qué no la usa? Es ridículo, ¿verdad? Bueno, sus planteos y los míos para con Dios a la hora de servirle también son ridículos. Dios quiere que usted y su familia le sirvan a sus propósitos. Hubo un personaje que evidentemente la tenía muy bien en claro en el Antiguo Testamento, llamado Josué, y un pasaje muy conocido que probablemente usted lo tenga presente. Allá en el final de sus días o cerca del final de sus días, Josué se encuentra con la audiencia de los líderes de la nación y charlando con ellos en un momento un tanto crítico porque había que tomar decisiones. Josué no terminaba de saber si estos muchachos o esta gente estaba deseando servir a Dios o no. Evidentemente o no había buen diálogo o no había una conducta apropiada de ellos que le muestra a Josué que el resto de la nación de Israel estaba deseoso de servir a Dios. Y parece que se para en el discurso y les dice en Josué 24, 14 y 15, les dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y pareciera ser que si Josué hubiese sido predicador, como los predicadores muchas veces nos pasa, que estamos expresando algo, diciendo algo, y por allá en el fondo vemos la cara de alguno que hace o como que no está de acuerdo con todo lo que por ahí decimos, o lo vemos bostezar, y esas cosas que por ahí pasan, que de acá lo vemos, algún día los vamos a filmar nosotros a ustedes. Me voy a poner una camarita acá y después les voy a pasar el video, mire, de la respuesta de las caras de ustedes a lo que los predicadores decimos. Hay hermanos que uno los mira, está predicando, y uno los mira y no importa lo que uno está diciendo, el hermano te hace así. Es como que el pastor lo mire, tiene que asentir a lo que el pastor está diciendo, ¿no? Hay otros que no hace falta ni mirarlos y te están mirando serios y cruzados de brazos como diciendo: no estoy de acuerdo con nada de lo que está diciendo, gordito. Se ve que en la audiencia Josué como que se dio cuenta que algunos le decían: no sé si vamos a hacer eso, Josué, no sé.
Digo porque después Josué les dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quizás alguien en la audiencia lo miró diciendo: no, Josué, no lo vamos a hacer. Y Josué le dio la otra opción. Bueno, bárbaro, pero definite. O servís o no servís. O mejor dicho, o servís a Jehová o servís a cualquier otra cosa. Pero a alguien vas a servir. Ahora, yo te voy a decir lo que yo quiero, o lo que yo sí pienso. Y Josué declara categóricamente, delante de esa audiencia de líderes de la nación de Israel: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dios quiere que tu familia le sirva. Ahora, ¿sabes qué es eso? Servir es una decisión. Es una decisión que vos tenés que tomar en respuesta al llamado de servicio que Dios nos da. Josué no anduvo con muchas vueltas a la hora de expresar su convicción y volcar su voluntad al servicio a Dios. No anduvo preguntándose qué iban a hacer los otros y de repente en malón vamos a presionar a Dios para ver qué es lo que podemos hacer todos juntos. Él tomó la decisión personal. Por eso dijo: yo. Muchachos, vamos a servir a Dios, vamos a temerle a nuestro Rey, vamos a servirlo a Él en integridad y en verdad. Alguno le hizo carita y Josué le dijo: bueno, está bien, sirvan a los que quieran ustedes, ¿saben? Yo no voy a dejarme arrastrar por las presiones que me planteen la sociedad, el entorno o la gente que no está entendiendo este mensaje. Yo, dijo Josué, yo, decisión personal, yo. Y luego, y mi casa, serviremos al Señor. Porque servir a Dios es una decisión que usted tiene que tomar, que vos tenés que tomar. No importa tanto si tu entorno no quiere servir a Dios o sí quiere servir a Dios. Importa de que vos decidas servir a Dios. No importa tanto, y perdóname, me meto en el meollo familiar, no importa tanto si tu familia está rendida a Cristo como debe o no. Si vos estás rendido a Cristo y estás interpretando el llamado de Dios a servirle, vos decidís servirle. Luego, y tu familia. Pensar en Josué diciendo yo. En esta primera medida, si estuviésemos en alguna charla un poco verticalista gramatical, sería, no sé qué nombre ponerle, o esas cosas que por ahí a veces nos corrigen cuando hablamos mal. Alguien me dice ya: ay, él, yo, el burro por delante, ¿verdad? Porque teóricamente no es apropiado decir yo y mi casa, sino mi casa y yo. Eso sería lo óptimo. Es que la realidad es que Josué primero tomó la decisión él y luego estableció el orden de responsabilidades en el hogar. Porque si quizás por alguna razón hubiese sido la esposa de Josué la que tenía el micrófono para decir esta frase, hubiese sido correctamente apropiado que ella diga: mi esposo, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué entendió ya en aquella época lo que después Pablo escribe y explica acerca del funcionamiento familiar en Efesios capítulo 5. Josué interpretó perfectamente que el asunto se trataba de él como cabeza del hogar, de él como sacerdote de la familia, de él como el hombre responsable de la espiritualidad del hogar. Perdóneme, mi hermano, si quiere sentirse incómodo, siéntaselo, pero no conmigo, sino con Dios. Dios dice que vos tenés que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Tenemos la tendencia los seres humanos de poner el membrete sobre lo que el otro tiene que hacer para que de alguna forma yo active lo que a mí Dios me pide. El principio es al revés. Por eso Josué dijo yo. El principio es al revés. Hacete cargo de lo que vos te tenés que hacer cargo porque Dios te lo pide y luego deja que el resto de alguna manera se vaya ordenando. Porque Dios lo hará.
Varón, vos que estás casado. Varón, vos que algún día te vas a casar. La Biblia dice que vos sos cabeza de la mujer y que tenés que amar a la mujer, a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia. Pastor, estoy cansado de mi mujer. ¿Cuántas cosas hace la iglesia que lo debe agotar a Cristo, verdad? Pienso en lo que yo a veces hago. Y usted hace. Y hacemos. Pero sin embargo su amor sigue intacto. Harta responsabilidad la que Dios pone sobre los varones, pero hay que hacerse cargo, muchachos. Hay que hacerse cargo de la vida espiritual del hogar. Perdón, porque por ahí capaz te pego por las costillas. Pero cortala con eso, viejita, ahora vos. Dale, gorda, ahora vos. Flaca, ahora vos. No, hacete cargo. Porque se trata de vos y tu casa. Hacete cargo de la vida espiritual de tu hogar. Ahora, mi hermana, no se enoje conmigo. El orden correcto de responsabilidades es que vos tenés que estar sujeta a tu marido. Como la iglesia lo está a Cristo, o debe estarlo a Cristo. Hace algún tiempo que vengo esperando que mi señora me trate como Sara a Abraham, pero no lo he logrado todavía. Digo porque Sara le decía Señor a Abraham. Si alguien quiere invitarme a cenar y a descansar en su casa esta noche, va a ser muy bien recibido. Hospede al pastor, mi hermano. Pero es así, o sea, son principios bíblicos. Si sos hijo y estás bajo el techo de papá y mamá, tu tarea es obedecer y es honrarle. Aunque no estés de acuerdo. Y si son padres, tu tarea es instruir a los hijos en disciplina del Señor, no de la tuya, del Señor. Y tratar en lo posible de no llevarlos a que se enojen, no tanto con vos, sino con la fe que vos decís proclamar. Y varón, mujer, papás, te lo digo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, pensando en la realidad de familias bendecidas. Si por alguna razón vos tenés la costumbre, o has tenido la costumbre, de ser enojoso o enojosa con las cosas de la iglesia, y eso te ha hecho de andar en una especie de cosa extraña de ida y vuelta, yo en el nombre de Jesús te invito a que dejes, por favor, esas prácticas diabólicas. Porque me estoy encontrando demasiado seguido con hombres y mujeres que ya tienen hijos relativamente grandes, o adultos, o merodeando los 20 años, desde la franja entre los 17 y los 25, que en su momento capaz fueron activistas, sirvieron, participaron de la congregación local, estaban en el asunto, pero los enojó algo y creyeron que porque se enojaron tenían el derecho o el permiso de Dios de empezar en una inestabilidad de asistencia o de congregarse. Y eso mismo mamaron tus hijos. Y tus hijos, aunque vos no quieras, la mayoría de las veces también escuchan tus conversaciones con tu señora, si no guardás el detalle de hacerlas en privado. Y tus hijos fueron creciendo con una bronquita hacia el hermano aquel que a vos no te caía muy simpático y a él le pareció raro, pero bueno, con una bronquita contra el pastor porque por ahí tu diálogo en el hogar era demasiado áspero con algo que no te gustaba del pastor o del líder o del timonel, y creció con esa distancia. Claro, como vos y yo ya somos adultos, pudiste y lograste volver al Señor y reparar el tema, pero capaz no se lo hiciste saber a Él. Y cuando vos después estás creciendo y decís, no, y ahora vamos a servir a Dios, y aparecen mensajes como los del día de hoy, y si no, yo y mi casa serviremos al Señor, tu hijo te mira y te dice, yo no voy más a la iglesia, viejo. No, y vamos a orar ahora por mis hijos, porque yo quisiera que... Es que sembraste mal. Es que por egoísmo, de dejarte arrastrar
por egoísmo de dejarnos arrastrar por nuestras emociones negativas, por no cumplir lo que la palabra de Dios enseña, nos guste o no nos guste, se sigue llamando pecado, y las bendiciones familiares que Dios tiene preparadas y prometidas para la familia no se alcanzan a materializar, por lo menos en el tiempo que vos y yo esperamos. Josué la tuvo clara, estableció el parámetro correcto. Yo y mi casa, si son esposos, ámense, respétense, cuídense, valórense. Varón, ama a tu mujer como Cristo ama a la iglesia. Mujer, sujetate a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Y los dos padres velen atentamente por el crecimiento saludable de sus hijos. Disciplínenos en el Señor, no en las broncas tuyas o mías, porque ellos están creciendo y también son falibles. Y si sos hijo, en el nombre de Jesús te invito a que de una vez por todas obedezcas a tus viejos y los honres. Es lo que dice la Biblia. Es la forma de poder caminar siendo familias bendecidas. Dios quiere que tu familia le sirva. El servicio no es solamente venir a la iglesia y desarrollar alguna actividad acá, sino el servicio primario es cumplir el rol con responsabilidad que Dios te delega en el hogar, en la familia. Obviamente podemos tocarlo otro día y digo algún título nomás. La iglesia es un espacio de servicio a Dios y hacelo por todos los medios posibles, pero por favor no descuides el espacio primario de servicio a Dios, que es tu casa. Varón, no descuides a tu esposa. Mujer, no descuides a tu esposo. Padres, no descuiden a sus hijos por estar en la iglesia. Hijos, no descuiden a sus padres por dejarse arrastrar por cientos de actividades que sin dudas la iglesia te ofrece. Serví con todo lo que tengas que servir porque Dios quiere que le sirvamos. Pero resulta que el primer lugar de servicio es tu familia. Y en tercer lugar, Dios quiere que tu familia sea salva por ti. Hubo un momento donde un personaje, o mejor dicho, un par de personas extraños, porque hablaban de una fe nueva para la época, estaban sufriendo la consecuencia de la injusticia, porque los habían metido presos y los acusaban de sediciosos, los acusaban de problemáticos, los acusaban de causar discordia en la sociedad. Y tal era el punto de disciplina que los metieron con grillos en sus manos y sus piernas y los tiraron en el calabozo del fondo. Y estos muchachos, en vez de estar enojados y protestando por la injusticia vivida, en vez de estar enojados y protestando porque fue injusto, porque no estaban haciendo otra cosa que simplemente contagiar a la gente de valores apropiados y valores celestiales, y le hablaban del perdón de pecados, y le hablaban de la confrontación de lo que significaba la cruz, y le hablaban del evangelio. ¿Por qué nos meten presos? Lejos de ellos de estar quejándose como hubiésemos hecho nosotros. Cuenta la Biblia que estos dos personajes llamados Pablo y Silas en la cárcel de Filipos se pusieron a orar y a cantar. A orar y a cantar. Les dolía todo porque los habían molido a palo, pero se pusieron a cantar y a orar a Dios. Y cuando uno aprende a superar sus dolencias para poner por encima al Dios de gloria, al Dios que resplandece en las tinieblas, y a exaltar a aquel que tiene todo el poder para transformar lo que sea en mi vida, entonces ese Dios curiosamente se acerca y responde. Este Dios se acercó y respondió con un temblor a tal punto que se le cayeron los grillos y se abrieron todas las puertas de las cárceles o de la cárcel. Y en ese preciso momento, dice la Biblia, se ve que el carcelero o el encargado de la cárcel estaría descansando, porque dice que se despertó y viendo lo que sucedió,
este hombre se acercó al lugar donde ellos estaban y dijo lo siguiente. Entonces, él, el carcelero, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya. Un hecho extraordinario, un hombre que nos dicen los versículos anteriores que estaba pronto a suicidarse. Un hombre que veía la muerte en forma inminente por el aparente error que había cometido de que los presos se le hayan escapado. Es transformado. Y curiosamente, al ser transformado, él alcanza toda la salvación, toda su casa, toda su familia. Mi hermano, mi amigo, este carcelero en medio de un estado de agonía y de muerte inminente para él, casi a punto de clavarse un cuchillo como era la forma de matarse o de suicidarse allá por el error cometido, encontró salvación. Pero curiosamente este hombre hizo 3 cosas. La primera de ellas es pidió luz. Pidió luz. Pedir luz es un símbolo de que ahora denme algo que yo pueda ver lo que está sucediendo. Pásenme algo que de alguna manera disipe las tinieblas que me están envolviendo. Provéanme algo que de alguna manera pueda iluminar mi estado agónico y de muerte. Quizás puede ser que tu familia hoy esté enfrentando un estado agónico y de muerte. Yo te animo en el nombre de Jesús que usted sea de aquellos que dicen: denme luz, para que de alguna manera Dios y su Espíritu iluminen tu ser, tu hombre interior. Y no solo eso, sino que te ayuden a poder ver con claridad lo que está pasando en el entorno familiar. Este hombre pidió luz, tuvo claridad para ver lo que pasaba. ¿Por qué estaba donde estaba? ¿Por qué estaba parado en el estado en el que estaba? Pedamos luz a Dios para que Dios te traiga claridad de por qué hoy está tu familia como está, de por qué vos estás en el estado que estás, de por qué te está pasando lo que te está pasando. Pida luz, pida luz. En segundo lugar, hizo algo extraordinario y algo súper necesario para todos los seres humanos. Depositó toda su confianza o su fe en Jesucristo como su Señor. Es una pregunta rara la que hizo el carcelero. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En una escena de estas características es una pregunta rara. No sé, creo que más lógico hubiese sido preguntar algo como, por ejemplo, ¿qué hacen acá? Está todo abierto, ¿por qué no se fueron? ¿Qué impide? ¿Para qué se quedaron? No sé. No. ¿Qué debo hacer para ser salvo? En ningún otro, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, hay salvación. No hay otro en cual vos puedas encontrar la salvación para tu propia alma y para toda tu familia. No existe otra persona, solamente en Jesucristo hay salvación. No hay otro que esté entre Dios y vos, solo Jesucristo, Él y nadie más que Él. Entonces no le echemos ganas a querer resolver temas familiares y problemas y luchas familiares con fuerza humana. Hacelo partícipe a Jesucristo.
Hacé lo que intervenga a través de tu oración sincera. Hacé lo que sea parte activa de tu propia vida, en la obediencia que vos le brindás a Él. Y de alguna manera te vas a sorprender cómo el resto de tu familia, no porque vos vengas con autoridad y con impulso y con violencia y con actitudes religiosas van a cambiar, sino simplemente porque van a ver tu ejemplo. Tu vida transformada por el poder de Jesucristo y por la fe que depositaste en Él. Pidió luz, depositó su confianza en Jesucristo, aprendió de su palabra. Se ve que Pablo y Silas le hicieron un discipulado ahí, fat food, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y después se bautizaron. En tercer lugar, este hombre lo que hizo fue conducirse apropiadamente. Muchas veces pedimos luz, Dios nos da luz, vemos con claridad. Otras tantas depositamos nuestra confianza en Jesucristo porque la luz de Dios entró, pero inmediatamente después tenemos que entender que hay que conducirse apropiadamente. Dice la Biblia que se bautizó él y los suyos e inmediatamente se pusieron a servir. Le lavaron las heridas a Pablo y a Silas, le dieron de comer, los atendieron y disfrutaron ampliamente y con mucho regocijo la transformación que había sufrido ese hogar esa última noche por haber creído en Dios. Querido, querida, amigo, amiga, familias bendecidas. Necesariamente vos tenés que creer que es idea de Dios bendecir tu familia, que es pensamiento y palabra de Él esto. Vos tenés que abrazar un desafío enorme de que tu familia le sirva a Dios, pero empezás vos. Y vos tenés que crecer mucho en saber que tu familia, que Dios quiere salvar a tu familia por vos. Acá era un hombre, cabeza de hogar. Probablemente acá hay hijos que sus papás no conocen a Cristo. Quizás hay papás que sus hijos no conocen a Cristo. Quizás hay un cónyuge que viene solo porque su esposo o esposa no conoce a Cristo. Ahora, en el nombre de Jesús, yo te animo a que vos te animes a creer de que si pedís luz, de que si crees y depositas tu confianza en Jesucristo y de si que te comportás apropiadamente sirviendo a tu familia, ¿por qué no? Sanando o curando las heridas de aquel familiar que tristemente capaz vos mismo heriste. Porque tus actitudes del ayer no fueron muy buenas, pero ahora que vas entendiendo la vida en Cristo, te das cuenta que el problema no es tanto Él, que hoy está enojadísimo con vos, sino que el problema fuiste vos. Ahí donde yo te hablo de conductas apropiadas. Porque estoy seguro que Dios ya te ha dado luz y te está dando más luz. Porque estoy seguro que depositaste tu confianza en Jesús en algún momento no muy lejano de la vida. Conducite apropiadamente. Quizás tenés alguna distancia o diferencia con tus viejos. ¿Sabes qué? No los elegiste vos a tus viejos. Fue idea de Dios que nazcas de ellos. Y la Biblia no dice que vos honres a tu viejo si es bueno, si es piola, si es compinche, si me banca. Sino simplemente dice que honres a tu viejo. La Biblia no dice que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia si tu esposa es buenita, te hace la comida rica, te acompaña en aquella que otra locura, te ayuda a disfrutar de la intimidad. No, dice que la ames. Mi hermana, Dios no dice que tenés que sujetarte a tu marido porque tu marido es un buen tipo. Obviamente que la enseñanza para tu marido es que la sujeción se gana con el ejemplo. Pero eso le toca al marido, no a vos.